Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más nos encontramos para continuar con la meditación de nuestro documento Fratelli Tutti. Ya estamos por finalizar. Esta parte que vamos a meditar en este momento es la segunda parte del capítulo 7. Lo partimos en dos partes por lo grande del capítulo. Y ya el próximo sería el 8. Casi estamos por terminarlo. Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Padre, pidiéndole al Espíritu Santo para que nos ilumine, a ustedes para comprender y a mí para darme a entender dentro de la meditación de este documento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de los fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está desviado, calienta lo que está frío. Concede a tus fieles que en ti confiamos tus 7 sagrados dones. Danos el premio de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén. Aleluya. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, intercede por nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les acabo de comentar, vamos a continuar con la meditación del capítulo 7, la segunda parte. El capítulo 7 nos habla sobre el perdón y en esta parte nos dice la memoria. Es el número 246 de nuestro documento. Aquí el Papa Francisco nos dice: a quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad. Con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo. Nos dice: a quien sufrió mucho de manera injusta, no se le debe exigir una especie de perdón social. Nos dice que debemos de tener una decisión libre y generosa para renunciar a exigir un castigo a quien nos hizo daño. En Mateo 5:44 nos dice nuestra Sagrada Escritura: pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Amen a sus enemigos, recen por quienes los persiguen. Por eso, aquí en esta parte nos dice: alguien puede renunciar a exigir un castigo, pero no es posible decretar una reconciliación general, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias. Algunas personas han sabido ir más allá del daño sufrido. No se puede, nos dice aquí, no es posible decretar una reconciliación general. Es
muy difícil para algunas personas dependiendo del daño que han sufrido. Cuando alguien nos dice que tienes que perdonar, y podemos contestar, es muy fácil para ti decir tienes que perdonar. Pero para mí, que recibí el daño, que fue un daño muy, muy fuerte, no es tan fácil. Algunas personas, como nos dice aquí el Santo Padre, tienen esa misericordia, ese corazón, esa facilidad de poder perdonar, pero no es lo mismo para todos. Nos dice también, lo que jamás se debe proponer es el olvido. El perdonar no significa olvidar, porque no podemos olvidar la ofensa, podemos perdonar. Y podemos decir, ¿y cómo perdono sin olvidar? Es recordar el daño, pero sin que duela. ¿Cómo podemos perdonar? La palabra de Dios nos dice, amen a sus enemigos, recen por los que los maldicen. Solamente con la ayuda de Dios, pidiéndole a Dios nuestro Padre que nos ayude a perdonar, es como Él puede sanar nuestras heridas. Es como Él puede ayudarnos a dar ese perdón a aquellos que nos han lastimado. Y no se puede olvidar la ofensa, pero sí se puede recordar sin sufrir, sin el dolor tan grande que sentimos al recibir la ofensa. Nos dice aquí el Santo Padre, al recordar la ofensa, no puedo menos que repetir esta oración. Acuérdate de nosotros en tu misericordia. Danos la gracia de avergonzarnos de lo que como hombres hemos sido capaces de hacer, de avergonzarnos de esta máxima idolatría, de haber despreciado y destruido nuestra carne, esa carne que tú modelaste del barro, que tú vivificaste con tu aliento de vida. Nunca más, Señor, nunca más. ¿Por qué nos dice aquí de haber despreciado y destruido nuestra carne? Cuando lastimamos a alguien, cuando ofendemos, cuando le hacemos un daño a alguien o recibimos nosotros un daño, nos están lastimando en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Hay muchas emociones encontradas, hay muchas cosas que nos llevan precisamente a que todo nuestro organismo no esté en paz. O nosotros hemos quitado la paz a alguna persona al cometer alguna falta. También nos dice nuestro documento, no deben olvidarse los bombardeos atómicos a Hiroshima, Nagasaki. Una vez más, hago memoria aquí de todas las víctimas. Me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos que, habiendo sobrevivido a esos primeros momentos, han soportado en sus cuerpos durante muchos años los sufrimientos más agudos y en sus mentes los gérmenes de la muerte que seguían consumiendo su energía vital. Aquí nos habla de las guerras, la guerra de Hiroshima y de Nagasaki, cómo aquellas personas son lastimadas. También cuando nosotros hacemos un daño, es como una guerra, o sea, queda lastimado el ser, no nada más el corazón, no nada más, se pierde toda la paz, se pierde esa alegría, porque viene aquella falta a destruirnos, así como en las guerras. Podemos destruir a nuestro hermano o nos han destruido a nosotros. Nos dice también aquí, tampoco deben olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos, las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países. Todo esto, las persecuciones, el tráfico de esclavos,
la trata de blancas, todo esto nos afecta. Todas estas faltas son parte de la sociedad, problemas que hemos vivido o que estamos viviendo, sobre todo en este tiempo. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva. ¿Por qué necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva? Si no tenemos una conciencia, no nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo daño, que estamos causando un daño. Al no tener la conciencia de que yo estoy haciendo algo indebido, no necesito cambiar nada. Cuando cometemos alguna falta, alguna ofensa contra alguien, mientras yo no acepte que cometí una falta, que lastimé a alguna persona, que mis palabras hirieron o lastimaron a alguien, no voy a querer cambiar, porque no tengo nada que cambiar. Yo soy perfecta. Si se sintió mal, allá ella, no. Por eso nos dice aquí, debemos tener la conciencia. Esto no evita la conciencia de... Cuando yo tengo la conciencia de que no debí decir esas palabras o no debí comportarme de esa manera con alguna persona porque la lastimé, entonces voy a tratar o voy a buscar la manera de ir a resarcir el daño, de pedir perdón. Pero si yo no tengo esa conciencia, no tengo por qué pedir perdón o para qué pedir perdón si yo no he cometido nada. Mientras yo no acepte que estoy faltando, que estoy lastimando, no tenga la conciencia de eso, no voy a querer cambiarlo. Nos dice también aquí, preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que han sufrido. Nos habla aquí de las venganzas, estamos hablando de las guerras, pero la guerra puede ser de una familia contra otra, de un vecino contra otro. Decía el padre Mariano en una homilía, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra. Ahí hay una guerra, no necesariamente tiene que ser entre un país y el otro. En la misma familia estamos viviendo guerras. ¿Cómo estoy yo viviendo en ese hogar, en esa casa, con el esposo? Tratándolo mal, tratando de lastimarlo con la esposa. ¿Qué tanto estoy lastimando a mis hijos, a mi nuera, a la suegra? Es ahí donde debemos de tener esa conciencia. Nos dice aquí, al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que tenemos que buscar dentro de todo lo malo el bien. ¿Yo qué voy a hacer para con aquella persona que me está lastimando? No buscar la venganza, no buscar causarle un daño, sino buscar causarle un bien. Vuelvo a repetir, pidiéndole a Dios que nos ayude a no desear vengarnos de aquella persona. El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo podemos perdonar.
cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar. Sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. El perdón es divino, que solo viene de Dios y que solo podemos realizarlo con la ayuda de Dios. El pedirle a Él que nos ayude a perdonar, dice aquí, a pesar de todas las ofensas, a pesar de todo lo que nos hacen, perdonar. No necesitamos olvidarlo, pero sí darnos ese derecho de perdonar. Buscando, es más feliz el que perdona porque su corazón queda en paz. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción, deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza y que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. Cuando nosotros buscamos el vengarnos, en lugar de sentirnos mejor, siempre nos vamos a sentir peor, porque nos vamos a sentir igual que la otra persona. Vamos a empezar a guardar esos odios, esos rencores en nuestro corazón y eso no nos hace bien. Por eso nos dice, recayendo una vez más sobre ellos mismos, porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrán encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada. Eso nos dice el Papa Francisco. La venganza no resuelve nada porque al final de cuentas nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir mal con nosotros mismos. Y aquella venganza nosotros buscamos vengarnos de la persona y luego de aquel lado se venga de nosotros y es un ir y venir, un ir guardando rencores, resentimientos, odios que lo único que hacen es lastimar el corazón. La venganza no resuelve nada. Un ejemplo, un criminal mata a una persona. Al matarlo, al hacerlo sufrir, al vengarnos de él, devolverá la vida a la persona ya muerta. No le va a devolver la vida, no vamos a ganar nada. La venganza no resuelve nada, nos dice el Papa Francisco. También nos dice nuestro documento. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma. ¿Qué nos quiere decir? La justicia solo se busca por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, no como una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia, sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. Tampoco estamos hablando de impunidad. Si alguien cometió una falta, para eso están las autoridades. Y dejárselo a Dios. Hay alguien que va a darle el castigo a esa persona, pero nosotros no.
no buscar esa venganza, no hacer el mismo daño, no actuar de la misma manera. Nos dice aquí nuestro documento: pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones. Vean qué bonito. Que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones. Cuando nosotros perdonamos aquella ofensa, aquella persona que nos ha causado el daño, Dios va a poner a cada uno en su lugar. A veces quisiéramos que esa persona se muriera, sufriera, para que sintiera un poquito el dolor que nos está causando. No es bueno, nos dice el Santo Padre, porque empezamos a sentir ese rencor, y ese rencor siempre va a regresar, siempre se va a quedar ahí y nos va a estar lastimando. En lugar de hacernos sentir bien, nos vamos a sentir cada vez más mal. Nos dice también: hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones, sin advertir que son falsas respuestas que no resuelven los problemas. Se trata de la guerra y de la pena de muerte. Decía hace un momento, las guerras no nada más son entre países. Las guerras pueden ser entre familias, pueden ser entre hermanos, pueden ser entre la misma familia donde estamos, el esposo y la esposa. Y muchas veces esa pena de muerte la buscamos, que ojalá, o sea, ese deseo que ojalá se muera o que se vaya, o no lo quiero ver, pero ni en pintura. No resuelve nada. Esa guerra entre la familia no nos lleva a nada bueno, mucho menos entre los países. Nos dice también la injusticia de la guerra. En el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Esto nos dice la Sagrada Escritura en Proverbios. Vamos a leer qué nos dice Proverbios 12, 20. El embuste se aloja en el corazón de los intrigantes, la alegría en el del buen consejero. El embuste se aloja en el corazón de los intrigantes. En el corazón de los intrigantes se va a alojar aquel embuste, pero en el corazón de los buenos la alegría. ¿Qué queremos que haya en nuestro corazón? ¿Alegría? O como nos dice aquí, en el que trama el mal solo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría. Nos dice también el documento: sin embargo, hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones, de abusos de poder, del miedo del otro. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. La tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos es de todos los cristianos, de todos nosotros. Tenemos esa tarea, evitar la guerra. Y podemos decir, tal vez la guerra entre los países no depende de nosotros, depende de los políticos, el sentimiento de poder, el querer tener, el conquistar. Estamos viendo ahorita los islámicos contra Afganistán. De Afganistán tienen que salir de su tierra, de su pueblo, de su lugar, de sus casas, porque los otros
quieren conquistar, quieren llegar a ordenar en esa casa. Las guerras no son cosa del pasado, desgraciadamente. Y vuelvo a repetir, tal vez en los países no podemos hacer nada, pero en casa sí. Debemos ser promotores de la paz, promover siempre la paz, colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Eso es lo que nos lleva a la guerra. Los intereses de un país sobre otro, que hacen un gran daño a la sociedad, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas. A la manipulación de la información en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. Supuestamente es por un bien, buscando el bien común. Fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. No entrañan males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Entonces, ya no podemos pensar en la guerra como solución. Las guerras no son soluciones para los conflictos, para los problemas. San Juan 23 decía: resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Tomemos contacto con las heridas. Toquemos la carne de los perjudicados. Volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como daños colaterales. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques químicos a las mujeres que perdieron a sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra, y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad, con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como por ejemplo el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la discusión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Nos dice aquí, toda guerra deja al mundo peor de como estaba. Y es cierto, tan solo el medio ambiente. Podemos ver cuánta destrucción. Una guerra nuclear afecta a todo nuestro ambiente, afecta el clima, afecta los ríos, afecta a los animales, nuestra casa común. Y si nuestra casa común no está bien, pues no vamos a estar bien nosotros tampoco. Por eso ha habido tantas enfermedades, tantas cosas que vienen a través de esas guerras. Sin contar, como nos decía, con las personas que perdieron a sus hijos, los niños que perdieron a sus padres, que quedaron solos completamente. Se puede construir solo a través de un diálogo que está
sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos y particulares. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre. Si con todo ese dinero que ocupan para armas, para prepararse para una guerra, lo dieran para un bien común, como nos dice el documento, se acabaría con el hambre de muchos lugares, de muchas personas, muchos hermanos que están sufriendo esa hambre, que no tienen que comer. Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países, sino a personas. Es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que ésta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Debe ser abolida la pena de muerte. Muchos cristianos, personas que nos decimos cristianos, a veces estamos a favor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque esta persona merece morir por todos los crímenes que ha hecho. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de alguien? ¿No sería más bien, cuando hay algún consenso sobre esto, pedir que sea abolida la pena de muerte? Se pide a los particulares no tomar la justicia por cuenta propia. En Romanos 12 nos dice: no devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. No devuelvan mal por mal. Si alguien nos hace un daño, no le hagamos el mismo daño. No busquemos que sufra lo mismo. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos dice: no devuelvan mal por mal. No busquen esa venganza. Déjenselo a Dios. Él sabrá darle a cada persona, a cada quien, lo que cada uno de nosotros merece. Nos dice también aquí: se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran el mal. Las autoridades, decíamos hace un momento, si alguien comete alguna falta grave, algún delito, las autoridades son quienes tienen ese poder para hacer cumplir las leyes, para castigar. Y nos dice la palabra de Dios también en Romanos 13, 4. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Las autoridades tienen la misión de Dios para castigar a los malhechores, pero que sea la justicia, no nosotros. No tomemos la justicia por nuestra propia mano. En una ocasión una persona recibió un mal de otra, y cuando a la otra persona le estaba yendo muy mal, esta persona se alegraba y decía: qué bueno que ya le está yendo tan mal, qué bueno que está pagando, qué bueno. No hagamos eso, no nos alegremos si le está yendo mal. Al contrario, nos decía la Sagrada Escritura en la cita que leímos hace un rato: pidan por quienes los maldicen, amen a sus enemigos, hagamos oración por aquel que nos hace algún daño, pidámosle a Dios que no le tome en cuenta sus males, que no le tome en
cuenta aquello que nos está causando daño. Nos dice también el documento, desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Por ejemplo, Lactancio sostenía que no hay que hacer ninguna distinción. Siempre será crimen matar a un hombre. El Papa Nicolás I exhortaba: esfuércense por liberar de la pena de muerte, no solo a cada uno de los inocentes, sino también a todos los culpables. Unos homicidas que habían asesinado a 2 sacerdotes, San Agustín pedía al juez que no quitara la vida a los asesinos, y lo fundamentaba de esta manera: con esto no impedimos que se reprima la licencia criminal de esos malhechores. Queremos que se conserven vivos y con todos sus miembros, que sea suficiente dirigirlos por la presión de las leyes, de su loca inquietud, al reposo de la salud, o bien que se les ocupe en alguna tarea útil, una vez apartados de sus perversas acciones. También esto se llama condena, pero todos entenderán que se trata de un beneficio más bien que de un suplicio. Al ver que no se suelta la rienda a su audacia para dañar, ni se les impide la medicina del arrepentimiento. Encolerízate contra la iniquidad, de modo que no se te olvide de la humanidad. No satisfagas contra las atrocidades de los pecadores un apetito de venganza, sino más bien haz intención de curar las llagas de esos pecadores. ¿Qué nos quiere decir? Aquí hay algo, cuando yo estaba preparando el tema, no había entendido tanto sobre el no vengarte, sobre el perdonar, sobre lo que nos dice la Sagrada Escritura: amen a sus enemigos, pidan por ellos, hagan oración por ellos. Pero aquí lo entendí, nos dice: al ver que no se suelta la rienda a su audacia para dañar, ni se les impide la medicina del arrepentimiento. ¿Qué tenemos que buscar en ellos? El buscar que se arrepientan, que se den cuenta de que han cometido una falta, de que han lastimado, el darles la oportunidad de arrepentirse, de resarcir el daño, de buscar el perdón y asimismo el perdón de Dios. Si a una persona, a un criminal, se le da la pena de muerte, tal vez no se arrepienta y esa alma se pierda. Si a alguien que nos causó un daño muy grave buscamos vengarnos, ya no se va a sentir con esa necesidad de arrepentirse por el daño que nos hizo. Ya pagó, ya lo hice pagar yo por aquella ofensa que me hizo. Entonces ya no tiene de qué arrepentirse, ya no va a buscar el arrepentimiento, ya no va a buscar el perdón, ya no el mío, sino el de Dios. Entonces tenemos que buscar que se arrepientan. Nos dice aquí la medicina del arrepentimiento. Nos dice también: más bien haz intención de curar las llagas de esos pecadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Curar las llagas de esos pecadores quiere decir buscar que se den cuenta del daño que están haciendo y puedan arrepentirse, y al arrepentirse reconciliarse con Dios para buscar su salvación. Debemos de buscar la salvación de aquellos que nos están haciendo daño, de aquel que está faltando, porque no sabemos todo el odio, todo el rencor, todo lo que él tiene en su corazón y el por qué está actuando de esta manera. No ha tenido amor, tal vez nadie se lo ha enseñado, y por eso actúa de esa manera, por eso hace daño, pasa por la vida haciéndole daño a todo el mundo, porque todo ese odio, todo ese rencor, todo ese resentimiento que tiene en su corazón, eso es lo único que puede sacar. Dice: nadie da lo que no tiene.
El árbol de naranjas no nos puede dar limones porque es naranja. Entonces, el que tiene odio, resentimiento en su corazón no puede dar amor porque tiene odio, resentimiento en su corazón. Como parte de un proceso de sanación y de reserción en la sociedad, nos dice aquí, debemos de buscar que sane esas heridas, que se arrepienta como parte de un proceso de sanación y de reserción con la sociedad. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte legal o ilegal, que también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Aquí nos dice, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal. Esa dignidad que solo Dios nos da, solo Dios nos la puede quitar. Nosotros no somos nadie para quitarle esa dignidad a nadie. Por eso nos dice aquí el Santo Padre, que también se deberían mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana. Y nos dice que todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, sino porque tengan una mejor calidad de vida en las cárceles. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, les invito a recordar aquel anuncio del libro de Isaías, que nos dice, con sus espadas forjarán arados. Para nosotros esa profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia, dijo con firmeza, vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan a espada morirán. Era un eco de aquella antigua advertencia, pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo. Hermanos, esta es la segunda parte del capítulo 7. Nos invita el Santo Padre Francisco al perdón, a buscar siempre el perdón de aquel que nos hace daño, el no buscar la venganza, el tener o vivir la misericordia que Jesús nos ha enseñado a vivir. Yo les invito a que relean el documento. Esta parte es muy importante para que también vayamos teniendo esa alegría de los que buscan la paz, como nos dice la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir meditando nuestro documento Fratelli Tutti. Vamos a dar gracias a Dios por el mensaje que en este día nos ha dado. Y no olviden, perdonemos al que nos hace daño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes,
Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.